Echa un vistazo a tu alrededor. Todo lo que ves, desde la piel de tu mano hasta la pantalla en la que estás viendo este video, es una combinación diferente de los mismos tres bloques de construcción de la materia: protones, neutrones y electrones. Ahora veamos un poco más allá, digamos a Marte, o a la galaxia de Andrómeda, o incluso a la mitad del universo observable y, aún así, la materia hecha de protones, neutrones y electrones, hasta donde alcanza la vista. A primera vista esto puede no parecer tan sorprendente, pero por primera vez el misterio aquí no es que hayamos visto algo que no podemos explicar, sino que no hemos visto algo que esperábamos: un universo totalmente abundante en antimateria. Yo soy André y estás viendo Ciencia Día y Noche. Escribe en los comentarios de qué ciudad o incluso de qué país estás viendo. Este canal está demostrando no tener fronteras y me gustaría mucho saber hasta dónde te ha alcanzado. Únete a mí hoy mientras exploramos el mundo de la antimateria y aprendemos sobre sus interacciones con otras partículas e incluso con la gravedad. Al final de este video, probablemente estarás de acuerdo en que la antimateria es un poco extraña, pero también verás por qué algunos físicos están frustrados porque no es lo suficientemente extraña. Vamos a esclarecer una cosa primero: aunque pueda parecer algo salido de la ciencia ficción, la antimateria es muy real. Ella constituye una parte crítica del modelo estándar de la física de partículas, y las partículas de antimateria han sido observadas en experimentos que datan de casi un siglo. La primera detección de antimateria data de un experimento de 1932 conducido por Carl Anderson en el Caltech, usando una cámara de nubes inmersa en un campo magnético. Cuando partículas cargadas del espacio sideral, comúnmente llamadas rayos cósmicos, interceptan la órbita de la Tierra y atraviesan esta cámara, el campo magnético curva sus trayectorias de acuerdo con la carga y la masa de cada partícula, y las nubes muestran una impresión visible de sus trayectorias resultantes. Anderson esperaba que este experimento ayudara a determinar qué tipos de partículas estaban fluyendo del cosmos hacia la Tierra, y puede que haya encontrado algo más de lo que esperaba. Lo que Anderson vio fue que estos rayos cósmicos incluían partículas con carga positiva y negativa. Las masas de las partículas cargadas negativamente se alineaban exactamente con la masa conocida de un electrón, pero algunas de las partículas cargadas positivamente eran demasiado ligeras para ser protones. En cambio, parecían también tener la masa de un electrón a pesar de tener carga opuesta. Entonces, estas partículas nunca antes vistas pasaron a ser conocidas como antielectrones o, más tarde, llamadas positrones. En 1936, Anderson recibiría el Premio Nobel de Física por este descubrimiento. Mientras tanto, un físico británico que también estaba destinado a ganar el Nobel, estaba desarrollando una descripción de los electrones que encajaría perfectamente en la estructura de la teoría cuántica de campos. Su nombre era Paul Dirac. En 1928, Dirac se dio cuenta de que para describir a los electrones como campos cuánticos de una manera que fuera físicamente consistente con la relatividad especial, tenían que formar parte de una estructura matemática mayor, más tarde conocida como espinor de Dirac, que inevitablemente dio lugar a versiones con carga positiva y negativa de la misma partícula. De esta manera, Dirac predijo la existencia de positrones incluso antes de que Anderson construyera la cámara de nubes que los detectó 4 años después. Lo que es aún más increíble es que los electrones no son la única partícula fundamental que viene en un paquete 2 en 1 del espinor de Dirac. Otras partículas de materia, como los quarks que componen los protones y neutrones, cada una tiene sus propias contrapartes antiquarks. Estos antiquarks pueden unirse para formar antiprotón y antineutrones, que luego pueden unirse a positrones para formar antiátomos y antimoléculas. Podrías tener un planeta entero de antimateria y desde afuera parecería bastante similar a un planeta común hecho de materia común. Pero, ¿y si la antimateria fuera muy similar a la materia? Si la única diferencia fuera el signo de su carga, entonces sería imposible explicar por qué nuestro universo contiene tanto de una y tan poco de la otra.
Ese misterio cósmico conocido como la simetría bariónica del universo envió a los físicos en una búsqueda de décadas para intentar encontrar la mayor cantidad posible de diferencias entre materia y antimateria. Esta búsqueda continúa hasta hoy y está liderada por colisionadores de partículas en el CERN, que son capaces de producir, capturar y estudiar tanto positrones como antiprotón. Pero antes de hablar sobre esos experimentos, intentemos resumir lo que ya sabemos sobre las propiedades de la antimateria. Al estudiar antipartículas aisladas, los experimentos confirmaron con una precisión creciente que sus propiedades intrínsecas, es decir, sus masas, son exactamente las mismas que las de las partículas comunes. Y al estudiar cómo las antipartículas son afectadas por fuerzas electromagnéticas, los experimentos descubrieron nuevamente que se comportan exactamente de la misma manera que las partículas comunes, excepto con la carga eléctrica opuesta, tal como Anderson observó en su cámara de nubes. Pero el electromagnetismo es solo una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, junto con la gravedad y la fuerza nuclear débil y fuerte. Y a medida que los físicos comenzaron a comprender mejor la fuerza nuclear débil en las décadas de 1950 y 1960, se dieron cuenta de que las partículas y antipartículas son, en realidad, afectadas por ella de manera bastante diferente. La primera sorpresa fue que las partículas comunes solo podían sentir la fuerza débil si eran zurdas y las antipartículas solo podían sentirla si eran diestras. El concepto de lateralidad o quiralidad es sutil y difícil de conceptualizar para partículas de masa. Pero una analogía simple puede trazarse con la helicidad de una partícula, que describe si una partícula tiene espín hacia arriba o hacia abajo a lo largo de su dirección de movimiento. En esta analogía, una partícula con espín hacia arriba se llama diestra, mientras que una partícula con espín hacia abajo se llama zurda. La segunda y aún más inquietante sorpresa fue que las partículas diestras experimentaron una intensidad diferente de la fuerza débil en comparación con las partículas comunes zurdas. En la práctica, esto significa que las probabilidades cuánticas de decaimiento radiactivo en núcleos comunes son un poco diferentes de las probabilidades de los procesos de decaimiento análogos en antinúcleos. Esta simetría fundamental entre partículas y antipartículas fue observada por primera vez en un experimento de 1963 conducido por James Cronin y Dow Fetch, de la Universidad de Princeton, quienes recibirían un premio Nobel por su descubrimiento. Cuando se descubrió esta simetría, había alguna esperanza de que explicaría la simetría bariónica del universo. Quizás estas diferencias en la fuerza débil hayan sido responsables de la abundancia de materia y de la total falta de antimateria a nuestro alrededor. Pero, la matemática no funcionó muy bien. Simplemente no había suficiente diferencia entre la intensidad de la fuerza débil actuando sobre partículas y antipartículas. Fue cuando los físicos comenzaron a dirigir su atención hacia la fuerza nuclear fuerte. Los modelos teóricos predecían que, al igual que en la interacción débil, debería haber algunas diferencias en cómo las partículas zurdas y las antipartículas diestras sienten la fuerza fuerte. Pero la antimateria sigue sorprendiendo. Todos los experimentos hasta ahora sugieren que la fuerza fuerte trata a las partículas y antipartículas de la misma manera. Esto nos lleva a la última de las 4 fuerzas fundamentales y al tema de los experimentos en curso hoy en el CERN: la gravedad. Honestamente, sugerir que la gravedad puede tratar la materia y la antimateria de manera diferente es un tiro en la oscuridad. Piensa en la popular leyenda de Galileo lanzando piedras de diferentes tamaños y materiales desde la Torre de Pisa. Todas cayeron a la misma tasa porque la aceleración gravitacional de la Tierra es de 9,8 metros por segundo cuadrado, independientemente del objeto que esté cayendo. Por supuesto, el experimento funciona aún mejor en una cámara de vacío, donde se elimina la resistencia del aire de la ecuación. Newton amplió esta idea y mostró en el siglo XVII que su aceleración gravitacional en cualquier lugar del espacio depende solo de la masa del objeto que te atrae y de tu distancia a él, pero no de ninguna de sus propiedades únicas, ni siquiera de su propia masa. Este famoso resultado, conocido como el principio de equivalencia, es la base de la teoría de la relatividad general de Einstein, nuestro modelo de gravedad más preciso y exitoso hasta el momento.
Con esto en mente, la física sigue siendo una ciencia experimental en su esencia y no podemos saber con certeza si la materia y la antimateria obedecen a las mismas leyes de la gravedad, a menos que verifiquemos por nosotros mismos. Los físicos del CERN decidieron hacer exactamente eso, motivados no solo por la simetría bariónica del universo, sino también por algunos artículos especulativos que sugieren que los misterios cosmológicos de la materia oscura y la energía oscura podrían explicarse más fácilmente si la antimateria tuviera una carga gravitacional negativa. O dicho de manera más simple, si la antimateria cayera hacia arriba en lugar de hacia abajo. Hay varios experimentos en curso en el CERN para probar las propiedades gravitacionales de la antimateria, incluyendo el IGIS, G-Bar y ALPHA. Hoy nos concentraremos específicamente en un experimento importante del grupo ALPHA que fue publicado en la revista Nature en septiembre pasado. Después de décadas de suposiciones, este experimento nos trajo datos del mundo real sobre la aceleración gravitacional de la antimateria en la superficie de la Tierra. Pero antes de mostrar los resultados, vamos a detenernos un momento para evaluar lo intrincado que fue el diseño de este experimento para aislar y medir los efectos de la gravedad. La primera etapa del experimento es asegurar unas de varios millones de positrones por segundo emitidos a partir de un isótopo radiactivo de sodio. La mayoría de estos positrones termina colisionando con materia común en el experimento, causando explosiones en miniatura en las cuales positrones y electrones se aniquilan y liberan una pequeña explosión de energía en forma de luz. Pero una pequeña fracción de los positrones sobrevive a medida que son guiados por el aparato experimental, donde son enfriados por gases de baja presión y atrapados por campos eléctricos y magnéticos. Pero observar los efectos de la gravedad en estos positrones sería casi imposible. Sus masas son tan pequeñas que la minúscula fuerza de gravedad sentida por cada partícula es opacada incluso por las menores fluctuaciones en los campos electromagnéticos circundantes. Es por eso que esta colección de positrones se fusiona con un recipiente separado de antiprotón, donde se unen y forman átomos de antihidrógeno neutros, que son mucho menos sensibles a los campos electromagnéticos dispersos. ¿Y de dónde vinieron los antiprotón? Basta decir que fueron producidos al disparar protones comunes en un bloque de metal a una velocidad muy, pero muy alta. Sí, la física es increíble así. Una vez que los átomos de antihidrógeno se crean, se comportan como diminutos y débiles imanes que pueden permanecer atrapados por un arreglo complicado de campos magnéticos externos. Pero ahora, esta interacción magnética es lo suficientemente débil como para no superar los efectos gravitacionales que estamos tratando de medir. La cámara que contiene estos átomos de antihidrógeno es casi un vacío. Solo hay alrededor de 200.000 átomos de gas común por cm cúbico en comparación con una densidad atmosférica típica de 20 quintillones de átomos por cm cúbico. En estas condiciones, los átomos de antihidrógeno atrapados casi nunca colisionan o se aniquilan con átomos de materia común. En cambio, de alguna manera, pueden flotar por la cámara durante minutos o más. Pero a medida que los campos magnéticos usados para atrapar verticalmente los átomos de antihidrógeno se debilitan, esta fluctuación aleatoria eventualmente permite que los átomos de antihidrógeno escapen por la parte superior o inferior de la cámara, donde pueden chocar con una pared del aparato, aniquilar algunos átomos comunes y liberar una pequeña explosión de luz. En el experimento alfa, esto ocurre a lo largo de unos 20 segundos. La teoría detrás del experimento es que, si la gravedad realmente tira de la antimateria hacia abajo, más átomos de antihidrógeno escaparán por la parte inferior que por la parte superior. Cuanto mayor sea la acción gravitacional, más átomos escaparán por el fondo. Las simulaciones realizadas por el equipo alfa mostraron que, bajo la atracción gravitacional normal, alrededor del 85% de los átomos de antihidrógeno deberían escapar por el fondo, mientras que solo el 20% de ellos escaparía por el fondo si la gravedad tirara de la antimateria hacia arriba. Si no hubiera ninguna fuerza gravitacional, las simulaciones mostraban una distribución más uniforme del 55% de escape por el fondo, probablemente solo diferenciándose del 50% debido a las asimetrías en el propio aparato experimental. Pero, ¿qué descubrió el experimento real? Bueno,
alrededor del 75% de los átomos de antihidrógeno escaparon por el fondo de la cámara, mostrando una clara preferencia por la gravedad que tira hacia abajo. El equipo Alpha repitió este experimento para recopilar una variedad de puntos de datos que cuentan una historia más completa. Repitieron el procedimiento en varios niveles de polarización del campo magnético que aplicaban fuerzas magnéticas externas hacia arriba o hacia abajo en los átomos de antihidrógeno. En este gráfico, una tendencia de -1 gramo significa que solo se aplica suficiente fuerza magnética para neutralizar la gravedad normal, mientras que una tendencia de +1 gramo significa que se aplica un G extra de fuerza magnética para empujar los átomos de antihidrógeno hacia abajo y así sucesivamente. El equipo hizo predicciones a través de simulaciones para cada tendencia y para varias interacciones gravitacionales posibles, lo que produjo las curvas naranja, verde y morada mostradas aquí. Como puedes ver, los puntos de datos experimentales mostrados en azul se corresponden mejor con la curva naranja, que representa la simulación normal, donde la gravedad tira de la antimateria hacia abajo. Pero como los datos están un poco por debajo de esa curva, la aceleración gravitacional más adecuada fue de solo 0,75 g 3/4 de la fuerza de la gravedad actuando sobre la materia común. ¿Esto significa que la gravedad afecta a la materia y a las partículas de antimateria de manera diferente? No necesariamente. Vamos a echar un vistazo rápido a las barras de error. Estas indican que hay dos fuentes principales de incertidumbre en los resultados, incluyendo una incertidumbre en el sesgo aplicado, posibles errores de alineación y otras incertidumbres sistemáticas y estadísticas. Al tener en cuenta estas incertidumbres, la aceleración gravitacional más adecuada es, en realidad, reportada como este número. Esto significa que un G completo de aceleración gravitacional sigue siendo bastante consistente con los datos recopilados. Los experimentos futuros podrán determinar con mayor precisión la fuerza con la que la gravedad actúa sobre la antimateria. Pero ya podemos descartar teorías especulativas que dependen de que la antimateria caiga hacia arriba en lugar de hacia abajo. Al final, a pesar de cuán extraño y atrasado sea el mundo de la antimateria, parece que solo la fuerza débil realmente se aplica de manera diferente a las partículas y antipartículas. Pero explicar la simetría bariónica del universo requeriría diferencias mucho más drásticas entre las dos, por lo que los científicos aún no han dado por finalizadas las búsquedas. ¿Podría haber nuevas fuerzas y partículas que interactúen de manera aún más extraña con la antimateria? ¿O estarías dispuesto a aceptar que tener mucha más materia que antimateria a nuestro alrededor es una mera coincidencia? Déjame saber en los comentarios si aprendiste algo nuevo sobre antimateria viendo este video y si este es un tema sobre el que te gustaría escuchar más. Nuevamente, deja también en los comentarios de qué país y ciudad estás viendo. No olvides dar like y suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta el próximo video.